Gloria al nombre de Jesús. Vamos a compartir la preciosa palabra de Dios, el mensaje de la palabra del Señor, esta reflexión en esta tarde en el nombre de Jesús. Vamos a buscar en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9 y versículo número 10. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Le he puesto como título a esta reflexión: somos un pueblo especial. El apóstol Pedro habla desde el punto de vista del privilegio que Dios nos ha concedido en este tiempo. La palabra de Dios dice que Él nos escogió, Él nos eligió. Bendito sea el nombre de Jesús, para que seamos parte de un pueblo especial, de un pueblo diferente, de un pueblo que ha sido llamado para cumplir propósitos inmensos en la presencia de Dios. Esos propósitos van encaminados al servicio al Señor, a entender cada día que Dios cumple su palabra en nosotros, que cada día la obra de Dios se hace manifiesta en usted, que cada día el proceso de nuestro Dios se va haciendo real en cada uno de los aspectos cuando llegamos al camino del Señor, cuando comprendemos su voluntad, cuando entendemos que Dios nos ha escogido para grandes y grandes cosas. Pablo fue escogido como instrumento para ser predicador al pueblo gentil. Pero en este tiempo Dios está llamando hombres, está llamando mujeres, está llamando jóvenes, está llamando ancianos, está llamando adolescentes, está llamando personas para que hagan parte de este pueblo especial. El apóstol Pedro nos habla y nos dice que somos linaje. La palabra linaje, según la lengua del diccionario español, significa origen, significa estirpe, significa alcurnia, significa ascendencia, significa abolengo, significa dinastía, significa casta, significa cuna, nobleza, clase, categoría, raíz, procedencia y genealogía. Eso es lo que significa el término linaje. Pedro nos dice que somos un linaje, que Dios nos ha escogido para pertenecer a ese linaje. Cuando nosotros vemos esta línea de nuestros antepasados y descendientes, vemos que cuando Dios llamó a Abraham, ¿verdad?, escogido para un propósito específico en aquel tiempo, Abraham obedeció a la voz de Dios y a partir de ese momento, pues, Dios empezó a cumplir ese proceso de ese linaje. Recordemos que cuando el Señor se aparece a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y en este tiempo, pues, Dios se nos ha acercado a nosotros, nos ha llamado a nosotros para que pertenezcamos a ese linaje. Además de esto, hermano y amigo, Dios te ha escogido para que seas un instrumento útil en las manos del Señor. Un instrumento de bendición en el lugar donde Dios nos llama a servirle. Un instrumento que cuando lo colocamos a las manos, a los pies del Señor Jesucristo, Dios comienza a obrar, Dios comienza a perfeccionar su obra en tu vida. El término instrumento significa objeto fabricado o formado que sirve para realizar una labor o un trabajo. Dentro del propósito de Dios, Pedro nos dice que hemos sido adquiridos por Dios para cumplir una labor como instrumento.
y la labor como instrumento es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese instrumento que antes no era instrumento andaba en oscuridad, andábamos ciegos espiritualmente, pero por la misericordia del Señor, Él nos llama a su luz. Y al momento de ser llamados a su luz, entendemos que la obra del Señor se manifiesta y el proceso de transformación de un instrumento que no servía a un instrumento que le sirve al Señor es de gran bendición. Por eso, amigo, que estás escuchando este espacio, Dios te quiere escoger como instrumento. De pronto mentalmente usted dice, yo no sirvo para nada. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor cumple su propósito en nuestras vidas. Además, dice su palabra que somos una nación santa. Cuando somos transformados por medio del lavamiento, de la regeneración que el Señor hace en nuestras vidas, cuando somos cambiados por medio de la palabra que nos limpia, el Señor hace un proceso de santificación en nosotros. La palabra santo significa apartado de uso exclusivo para Dios. Este tiempo es importante que nosotros entendamos que estamos viviendo en una sociedad. La gente muchas veces se preocupa por aparentar, de pronto por tener apellidos prestantes, por tener familias acaudaladas o pertenecer a familias de renombres. Algunas personas investigan su árbol genealógico con la esperanza de encontrar una chispa de sangre azul. Pero humanamente no tenemos relación con realeza, más bien somos gente común, gente normalista, gente del vulgo, comunes y corrientes. Entre nosotros no hay muchos nobles, más bien de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios te ha escogido, hermano, Dios te ha escogido, hermana, Dios te ha escogido, joven, para cumplir un propósito inmenso en las manos del Señor. Qué bueno entender que en el Señor no hay distinción de raza, de color, de condición económica, de inteligencia, de sexo, de nacionalidad, etc. Aunque no éramos nada, Dios nos escogió, nos lavó, nos transformó, nos dio una nueva naturaleza y nos introdujo a ser parte de un reino donde Él es el rey y nosotros somos reyes y sacerdotes, por lo cual somos linaje escogido. Además de esto, nos ha regalado la virtud de ser una nación santa, un pueblo adquirido por Él. Para anunciar las virtudes, quiero decir que nos hizo como instrumentos en este tiempo. Como Él es santo, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Ha impartido en nosotros de su santidad para que ese Dios santo viva, reina y gobierne nuestras vidas, para que su señorío siempre esté sobre nosotros. Cuando nosotros entendemos esta gran dimensión, nosotros tenemos que vivir una vida santa en la presencia del Señor. Recordemos que el Salmo 99 nos recuerda que el Señor es santo. El verso 6 nos habla de Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes y Samuel, entre los cuales ellos invocaron el nombre, recordando a la tribu de Leví, que fue escogida para ser sacerdote. Dios mismo es el que diseña su proceso en nuestras vidas. Cuando somos un pueblo que le sirve completamente a Dios, las cosas efímeras de esta tierra dejan de existir como prioridad en nuestras vidas. Lo que nosotros pensábamos que era agradable en la presencia del Señor, cuando entendemos que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, cuando comprendemos que la obra de la cruz es el privilegio más inmenso que no merecíamos, pero por su misericordia, a través de esa obra obtenemos la santificación y la salvación de nuestras almas. Por eso en esta tarde, amigo y hermano, qué privilegio ser un pueblo adquirido por Dios. Qué privilegio ser un pueblo que fue comprado a precio de sangre. Qué privilegio
es reconocer cada día que la misericordia del Señor está en tu vida, está en mi vida, y que cada momento de nuestra vida el Señor se mueve en cada uno de nosotros, cumpliendo su propósito, haciendo su voluntad, haciendo su obra, viviendo para Él. Eres un pueblo especial, eres un pueblo diferente, eres un pueblo que tiene un Dios, y ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde Dios nos recuerda esa importancia. Tú no eres cualquier cosa, hermano, hermana. Tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. Somos instrumentos de bendición, ya que el Señor te ha escogido, óyelo bien, el Señor te ha escogido para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso en esta hora siéntete en ese lugar de bendición. Entiende y comprende que Dios tiene grandísimas cosas para ti. Y todas esas promesas que Dios tiene preparado para ti, Él las va a cumplir de manera especial. Así que, hermano y amigo, te animo a seguir siendo parte activa de este pueblo, a seguir siendo parte activa de la misericordia del Señor, para que cada día la obra de Dios se manifieste en tu vida. Te deseo una excelente tarde, un resto de tarde en la presencia del Señor, y que recuerda, somos un pueblo especial en las manos del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te ayude en gran manera. Dios les bendiga a todos los amigos de esta franja Correo Bíblico. Dios les guarde.